Hola, ¿qué tal amigas y amigos y otras formas de vida de la red? Mi nombre es Francisco Serrano y este es su programa Redes Políticas. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre las observaciones generales que restan sobre esta campaña presidencial que vivimos ahora prácticamente antes del 1 de julio y que prácticamente cerró el 27 de mayo, donde concluyeron las campañas electorales, en las cuales pues tengo una serie de observaciones que quiero compartir con ustedes y que bueno, como paréntesis inicial, el segmento pasado platicábamos sobre la espiral del silencio, sobre cómo López, en operación hormiga, poco a poco, orillando a personas por personas a la espiral del silencio, logró posicionar su verdad como su verdad única. Ahora en las retroalimentaciones que he tenido sobre el propio video, el cual estoy muy agradecido, siempre son bien recibidos todos los comentarios, me ayudan a reflexionar, me ayudan a ver otras aristas. Aún hay personas que siguen pensando que el clima de opinión es algo, digamos, consecuencia del hartazgo, es consecuencia de la apatía. No, señoras y señores, no, amigas y amigos, déjenme serles muy enfático. El clima de opinión es lo que generó la apatía, es lo que generó el descontento. Es decir, el clima de opinión es la variable independiente, ¿sí? Para quienes estudiamos ciencias sociales, mientras que la apatía y sobre todo el triunfo de López es la variable dependiente. Esto hay que tener mucho cuidado, porque lo que están haciendo ustedes en sus comentarios, los cuales agradezco muchísimo, es invertirlo. Es decir, el clima de opinión se alimenta de la apatía, se alimenta del descontento y la realidad es que no. El clima de opinión ha generado la apatía, el clima de opinión ha generado el descontento, pero con una nota al pie muy bonita que es: y hay un Mesías que puede resolver todo eso y es el ahora electo presidente Andrés Manuel. Muy bien, déjenme comentarles mis observaciones generales sobre la campaña. Tengo una serie de puntos que quiero compartir para que veamos los alcances y los niveles de discusión que se dieron tanto en los medios sociales como en aquellos espacios donde el nivel de penetración del Internet no es tan, digamos, tan profundo. Al respecto, les comparto que Integralia Consultores sacó el día de hoy un reporte sobre dónde fueron aquellas áreas, si son casillas urbanas o si son casillas rurales, donde ganó con preponderancia Andrés Manuel. Y el resultado es que en las casillas urbanas, es decir, aquellas que tienen más probabilidades de ser penetradas por el Internet, es donde López arrasó. Esto refuerza el argumento sobre la creación de un clima artificial de opinión. En pocas palabras, y también aduciendo con otros datos que tenemos, por ejemplo, los famosísimos escándalos de la Casa Blanca, de la estafa maestra, que le crearon, para quienes estudiamos la comunicación política, un frame propio, la estafa maestra. Y cuando sale esto ya hay publicaciones, ya hay identidad gráfica, ya hay logotipo, ya hay un frame con el cual tú puedas identificar todo esto. ¿Y qué crees? Todo esto es creado por el mismo cuarto de guerra de López. ¿Para qué? Para ir mermando, para ir cambiando la perspectiva de las y los ciudadanos en una operación hormiga por medio de avatares en mayoritariamente Facebook. Integralia Consultores hoy integra este reporte en el cual AMLO, si bien ganó prácticamente en todo, ganó en mayor diferencia en aquellas casillas, en aquellos lugares que son zonas urbanas, en aquellos espacios donde hay más probabilidad de la penetración del Internet. Queridas amigas y amigos, estos no son bots rusos, son personas como tú contratadas por un cuarto de guerra, sí, manejando cientos de avatares y orillándote cada vez que atacas alguna ideología o propuesta de López, orillándote al silencio para lograr posicionar sus temas, para lograr posicionar su oferta política y sobre todo para ponerle el sello de que él es el único que puede resolver los problemas de manera inmediata en este país. Analízalo, reflexiona, evalúa cuántas veces has tenido estos encuentros o cuántas veces has leído en tu muro estos encuentros entre avatares o personas, sí, y evidentemente aquellas posiciones que tú tienes sobre la política o
o los mensajes del propio López. Bien, comencemos. El punto número 1 de este análisis restante sobre el proceso electoral. No triunfó López, triunfó el odio hacia el PRI. Eso quiero dejarlo muy claro y los elementos de análisis son la cantidad de desconocimiento que existe sobre los candidatos y las candidatas locales en diferentes espacios. Es decir, hubo un voto masivo en fila, con sus excepciones geográficas, desde luego, como en todo, sí, hacia la marca Morena. Es decir, el elector no reflexionó, porque también debo de decirles que antes de ser racionales, somos emocionales. El elector no hizo una reflexión profunda sobre las ofertas políticas que incluso lo vimos en el debate. López no salía del combate a la corrupción, era su única propuesta universal y con eso se iba a arreglar los males del país. No reflexionó eso y únicamente votó, como diríamos, y en una campaña que lanzamos, votó con odio, ¿sí? Sin reflexionar, sin tener conocimiento de quiénes son los candidatos o las candidatas al Senado propuestos por Morena, a las diputaciones federales. A ti mismo te hago la pregunta, ¿tú conoces aquel candidato por el cual votaste de manera homogénea en todas las boletas? La respuesta muy probablemente sea que no. El descontento hacia la marca PRI fue lo que predominó, no ganó López, ganó el odio hacia el PRI y un odio motivado y creado de manera artificial por este clima de opinión en esta operación hormiga por medio de avatares dentro de tu propio Facebook. Te voy a retar a que hagas algo. Empieza a tener una visión un poco disidente, es decir, empieza a cuestionar los planteamientos de López y vas a ver cómo vas a empezar a recibir solicitudes de amistad en tu propio Facebook. Te reto a que lo hagas. Mándame un screenshot, ¿sí? Para que conforme a los comentarios que vayas haciendo, métete a foros, empieza a tener una visión un poco diferenciada a la que dice López y sus seguidores y vas a ver cómo poco a poco te van a empezar a agregar personas y en ese agregarte te vas a dar cuenta que son personas que van a empezar a refutar lo que tú dices para orillarte a esta espiral del silencio. El segundo punto es la doble moral. Amigas y amigos y otras formas de vida de la red, realmente es lamentable el nivel de doble moral que existe en los medios sociales. Y lo voy a decir por qué, aunque en otro programa lo voy a desarrollar de una manera más puntual. ¿Sí? Dicen que queremos una democracia. La democracia prácticamente es la igualdad política, es decir, que tanto el doctor en leyes como la señora o el señor que se dedican a la limpieza de los espacios públicos tengan la misma oportunidad y el mismo derecho, o en este esquema formal, el mismo piso para poder acceder a los cargos públicos. Esa es la base de la democracia, amiga y amigo, la igualdad política, que tanto tú como yo podamos acceder a los cargos públicos. Ok, y la pregunta es, entonces, alguien que no recuerda 3 libros o alguien sí que ha tenido cierta diferencia con los sectores populares, ¿no puede gobernar? ¿Sí? Hubo, en esta misma línea de la doble moral que observamos durante la campaña, hubo una crítica inmensa hacia la pronunciación del actual presidente Enrique Peña, su pronunciación acerca del inglés. Recuerdo los memes del famosísimo infrastructure, ¿sí? En el cual los tuiteros y la comunidad virtual de Facebook empezó a burlarse y a mofarse del presidente de la República por su pronunciación. Pero ¿qué creen, amigas y amigos? En esta doble moral nadie comenta que López no sabe absolutamente nada de inglés. Entonces, esa es la doble moral que también observamos en las campañas. Es decir, somos un electorado convenenciero que con tal de sacar o descalificar una marca, hacemos los arreglos que tengamos que hacer a nuestra comunicación para orillarla, para silenciarla, para excluirla. Y en eso quiero hacer otro apunte sustantivo. Señoras y señores, la democracia es el gobierno de todos, no de la mayoría. Las mayorías no pueden aplastar a las minorías, ¿sí? Y al ser la democracia el gobierno de todos, debemos de estar orientados a colaborar. Es decir,
nuestro discurso, como bien diría el filósofo Habermas, debe de estar orientado a la acción comunicativa. ¿Qué es esto de la acción comunicativa? Que en el discurso no vamos a buscar imponer una verdad sobre la otra. Yo voy a renunciar a ganarte en el debate. ¿Para qué? Para poder construir conjuntamente la opinión pública, en palabras del mismo filósofo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta campaña de odio estaba orientada a ganar, a que una verdad ganara, a que una visión de país ganara y sobre todo a sacar lo peor de ti, porque te puedo apostar que en el momento en el que tú no cohabitabas con las ideologías del ahora presidente electo, recibías una cantidad infinita de ataques y discriminaciones que no estaban orientadas a colaborar, a construir opinión pública, sino a silenciarte, a excluirte y sobre todo a cambiar esa perspectiva y que te dieras cuenta que el país, aunque ya tengas ahora un teléfono con una oferta comercial y de planes de internet muy amplio, tú puedes cambiarte. Hoy puedes comunicarte a Estados Unidos y Canadá sin problemas. Hoy los datos son muchísimo más accesibles que hace 5 años. Aunque tú no veas eso, ¿sí? El clima de opinión ha hecho que tú veas que vivimos en un país de lo peor y que la única solución es el actual mandatario electo. Bien, el tercer punto que quiero platicar contigo es una frase muy buena y que está enganchada con el desempeño de las instituciones. La democracia es cuando gano yo. Es decir, amiga y amigo y profetas del fraude, como ganó López, no hubo fraude. Cuando no gano yo, hay fraude. ¿Qué quiere decir eso? Perdónenme que se los diga, no sabemos perder. Los mexicanos no sabemos reconocer pérdidas y como no sabemos reconocer el triunfo de un tercero, el triunfo del de enfrente, utilizamos cualquier maña y artilugio de la comunicación para descalificar esa acción. Es algo lamentable dentro de la cultura política del ciudadano promedio, pero bueno, es parte de la idiosincrasia propia, no sabemos perder y por tanto la democracia es cuando gano yo, ¿sí? Mientras siga ganando yo, ahí va a haber democracia. Cuando ya no gane, entonces ya no va a haber democracia, al diablo las instituciones, hubo fraude, voto por voto, tomemos y quememos reforma. Esas son las acciones que debemos de fortalecer las y los mexicanos en cuestión de cultura política. Si tenemos un conjunto de avatares en el ciberespacio que te quieren orillar a el silencio, lo peor que puedes hacer es callarte. Necesitamos fomentar un debate informado. Pero ¿qué sucede? Los ánimos se calientan. ¿Cuál es la idiosincrasia de las familias mexicanas? En la cocina o en la mesa no vamos a hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política, porque terminamos peleados. Eso es lamentable. Debemos de hablar las cosas, debemos aprender a debatir, sobre todo estando orientados al acuerdo, no estando orientados a imponer una verdad que muy probablemente sea una verdad muy poco reducida. Esta parte de la democracia es cuando gano yo, el fraude solo existe cuando no gano yo. Sí, es algo lamentable del propio, de las habilidades y de las competencias políticas de las y los ciudadanos. El siguiente punto que hemos observado, además del odio en las campañas, además de la doble moral de los electores y también del propio candidato, porque debo decirlo, el criticar prácticamente o el vaciar el fuego sobre sus contrincantes tricolores y luego incorporarlos a su propio comité de campaña, a su propio gabinete, creo que eso también habla de una doble moral. Es decir, solamente Él es el que te dice, por medio de la unción, te estás perdonado, tú no estás perdonado. Eso habla de una doble moral. Adicional a la doble moral y adicional a la democracia es cuando gano yo, existe algo que evidenciamos y que vimos, que es las instituciones sí sirven. Pese al clima de incertidumbre que vivimos durante los 90 días de campañas presidenciales, el INE salió avante, pudo montar una elección, pudo desarrollar una jornada electoral en más o menos términos democráticos, más o menos términos liberales, de lo cual habla ya de un poco de madurez institucional por parte de los organismos electorales de nuestro país. Si bien, como todas las organizaciones e instituciones merecen perfeccionarse, yo soy un enemigo rotundo de estos periodos de veda, ¿sí? Estos de que
quitemos la publicidad para que la gente reflexione, no vaya a ser que vean un spot y cambien de opinión. La realidad es otra. Yo soy un poquito más a favor del liberalismo, vamos a llamarlo así, de un liberalismo electoral al estilo norteamericano, sin tantas restricciones, sin tantos candados, sin tantas cuestiones de equidad electoral, que bueno, ya tendremos ahí otro espacio también para discutirlo. Soy un poco más liberal en ese aspecto, pero las instituciones sirven y sirven mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no gano yo, entonces ya no sirven. ¿Sí? Ojo con eso. Hoy el INE dio cuenta y las instituciones y los organismos electorales dieron cuenta de que vivimos en un régimen democrático y que no importando ¿sí? La ideología o la oferta electoral de las y los candidatos, hay una estructura capaz, una estructura ciudadana capaz de hacer una alternancia de poder pacífica, ¿sí? Una alternancia de poder con cierto nivel de participación y una alternancia de poder que permita, ¿sí? A fuerzas incluso disidentes, como lo es Morena, ocupar espacios dentro del poder político. Bien, he escuchado últimamente transición o alternancia. Nada más voy a hacer ahí un pequeño paréntesis. Hablamos de transición cuando pasamos de un régimen a otro, es decir, de un régimen autoritario a un régimen democrático, quizá pasando, aquí Morlino hace algunas aportaciones sobre los regímenes híbridos, que son entre democracias o regímenes autoritarios. Yo les quiero comentar que ahorita estamos en un proceso de transición, de alternancia del poder, no de transición. ¿Sí? La transición ya se dio desde los años 80, en los cuales pasamos de un prácticamente régimen completamente monopolizado por el tricolor, por el PRI, a ya un régimen un poquito más plural e incluyente. Entonces hablemos de una alternancia de poder, hablemos de una alternancia en la que, aquí voy a hacer también otro paréntesis, se pasa el poder del nuevo PRI a el viejo PRI. Y voy a decir por qué del viejo PRI. Hay muchos cuadros políticos que estaban en el viejo PRI, que se enojaron en este partido y que se pasan a Morena. Las decisiones, los análisis, las reflexiones sobre ello, te lo dejo a ti. Tú sabrás a quién le acabas de dar un cheque en blanco, a quién le acabas de dar las llaves de un carro, de un Ferrari. Sí, esperemos lo sepan manejar. ¿Qué sigue, amigas y amigos? Pues bien, es difícil. Norberto Bobbio, en su libro sobre el futuro de la democracia, descalifica prácticamente cualquier tipo de predicción por parte de la ciencia política. Podemos hacer por lo menos algunas cuestiones o algunas predicciones formales de qué es lo que sigue en esta reconfiguración o en esta alternancia de poder que estamos experimentando ahora en México. La primera es, lo siento López, te vas a encontrar, y amiga y amigo, yo sé que a lo mejor lo ignoras, pero hay división de poderes. ¿Qué implica que hay división de poderes? Que existe una función ejecutiva que está encabezada por López, que existe una función legislativa que tiene, en el caso del nivel federal, dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y existe una función judicial. Es decir, que no todo lo que haya hablado López, incluso ya ahorita están viendo que las gasolinas van a seguir creciendo, que a lo mejor la UNAM no puede aceptar a tantas personas, y otra serie, por ejemplo, los cambios que hubo ahora recientemente en su gabinete, que no se van a poder cumplir, porque ¿qué creen, amigas y amigos? Hay algo que se llama división de poderes y no podemos depositar todo el poder en una sola persona. El cáncer de la democracia y el liberalismo es la concentración del poder. Si una persona quiere juzgar, y eso lo vimos muchísimo en los debates, incluso el propio Anaya lo dijo, yo sí voy a meter a la cárcel a Peña Nieto. Recuerdo mucho esa parte de Anaya, candidato, pues lamentablemente usted no es el Poder Judicial que determina eso. Amigas y amigos, las cuestiones de los órdenes jurisdiccionales pesan, importan e importan mucho. No todo el poder lo tiene una sola persona. Y como se los comenté hace rato, la democracia es de todos, no solamente de la mayoría. ¿Y qué creen? En una democracia gobernamos
todos también. Tú tienes una parte sustantiva de desarrollo en esta democracia, aunque no te importe, aunque no te interese o aunque no sepas nada, tú estás en este momento con tus acciones individuales gobernando en este país. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de eso. López, el que sigue, pues con que te vas a encontrar con una división de poderes. Sabemos que el triunfo aplastante que tuviste en las dos cámaras te va a permitir tener cierto control sobre el presupuesto, pero te va a tocar negociar para poder hacer reformas constitucionales. Y sobre eso les quiero hacer un pequeño paréntesis sobre los mecanismos de la democracia directa. Si ya tenemos identificado que hubo una campaña de odio, que los electores prácticamente no están informados sobre la oferta política, que votamos con el hígado o el estómago si bien nos va, lo peor que podemos hacer ahorita, y esto sí es algo que sigue, es que López, al encontrarse con estas divisiones de poderes, con estos contrapesos, quiera recurrir a la iniciativa popular, que quiera recurrir a los referéndums, a los plebiscitos o a estos mecanismos de democracia directa para hacer los cambios que él requiere. Ojo y mucho cuidado con eso, porque en el momento en el que él lo proponga, y yo te reto a que le estés observando el discurso presidencial, en el momento en el que él lo proponga, estamos a la puerta de la esquina de convertirnos en un autoritarismo como Venezuela. Los instrumentos de la democracia directa, como los que acabo de mencionar, han sido la llave de acceso para que prácticamente los mesías terminen petrificándose en el poder, enquistándose en los regímenes democráticos. Tenemos muchos ejemplos de ello. Ten cuidado con eso. Los cambios sociales, amiga y amigo, son lentos, son paulatinos, ¿sí? Y bueno, si evidentemente a ti te da hueva hasta ir a trabajar, no te importan tus derechos, tus garantías individuales, no respetas evidentemente ni el alto o los semáforos o las señales de tránsito, sabemos que o hay evidencia que menos te va a importar el orden jurídico nacional y que menos te va a importar a lo mejor las decisiones que toman los gobiernos, y que frente a estos mecanismos de democracia directa, pues estaríamos prácticamente condenando a nuestro propio país a una petrificación del poder de una sola persona. Algo que yo te digo, no hay que permitir. En el siguiente punto, amigas y amigos, ¿qué crees? Hablábamos de que el cambio institucional o en el cambio social es lento, solamente es disruptivo cuando existen revoluciones o invasiones o guerras civiles, ¿sí? Lo cual a nadie le favorece. Quiero decirte algo, que si bien López viene con un gabinete, he escuchado por ahí algunas personas que dicen un flamante gabinete, yo tengo mis observaciones, quienes operan y quienes mueven el barco en muchas veces son sindicalizados. ¿Y qué crees, amiga y amigo? Estos sindicalizados que llevan años atendiéndote en las ventanillas, muy difícilmente van a poder ser removidos por el nuevo o los nuevos dirigentes o los nuevos secretarios o los nuevos directores generales, porque tienen pues prácticamente un cierto conjunto de derechos que les impiden que puedan ser removidos y que te permitan el cambio que tú estás buscando. Es decir, López, además de enfrentarte a la división de poderes, te vas a enfrentar a los sindicatos que ya están enquistados y que muy probablemente tú no pusiste, ¿sí?, dentro de las instituciones federales. Y hablando de las instituciones federales, esta semana salió la nota de que el virtual presidente quiere desaparecer, bueno, no desaparecer, reorganizar, reestructurar prácticamente las delegaciones federales. Como ustedes saben, las delegaciones federales, bueno, existen delegaciones federales de cada entidad, de cada secretaría del orden federal, y que estos delegados son quienes aplican los programas federales dentro de la propia entidad. La propuesta de López es que haya una sola persona, es decir, que una sola persona coordine todos los programas sociales dentro de la entidad. Amiga y amigo, retomando un poquito el argumento que te acabo de decir sobre que el mayor cáncer para la democracia y para el liberalismo es la concentración de poder, ¿qué crees que pase cuando una persona, en lugar de varios, concentre los programas sociales? Lo dejo a ti, a tu consideración. No es mala la idea, quizá nos podamos ahorrar unos salarios, quizá podamos tener una mayor eficiencia, habrá que ver. Lo que sí te puedo decir es que este delegado estatal que se encargue
de repartir los programas sociales. Como bien ya lo han escuchado en otros programas, muy probablemente se convierta en el vicegobernador, ¿sí? O a partir del manejo de los propios programas sociales pueda empezar a taladrar y a tallar su campaña electoral para ahora sí edificar y unificar, que lamentablemente para el caso de una democracia la unificación es hasta cierto punto peligrosa, ¿sí? Unificar las fuerzas políticas y unificar los apoyos en beneficio pues de ya sabemos quién. Es muy importante que cuidemos esto, es muy importante que podamos estar atentos al debate y a las propuestas que salen, es muy importante que seas reflexivo, ¿sí? Así como fuiste incisivo con todos y cada una de las publicaciones de Enrique Peña Nieto, así como criticaste profundamente su pronunciación de inglés, así como le asociaste la muerte de 43 estudiantes, ¿sí? Te pido que hagas lo mismo con este actual presidente, que no cambies esa observación, ese nivel de participación que históricamente, que ahora obtuvimos y que rebasó de manera histórica los obtenidos en otras elecciones. Y te pido que estés muy atento, pero sobre todo que tengas una visión humilde y una visión orientada al acuerdo. Que tengas cuidado con estos avatares que te quieran silenciar. Y amigas y amigos, nos esperan 6 años de un poco, ahora ya se está bajando la incertidumbre, pero nos esperan 6 años de profundos cambios. Espero que sean cambios positivos, ¿sí? Y que estés muy atento para que estas concentraciones de poder, estos cambios constitucionales, no se hagan por estos mecanismos que acabo de comentar. La democracia es el gobierno de todos, tú tienes un papel fundamental aquí, comienza aprendiéndote las reglas de tránsito, luego tus derechos, las reglas de tránsito, las reglas de convivencia, aprende a respetar la propiedad privada y verás cómo en este sexenio podemos sacar a México adelante y sobre todo potenciar las habilidades de todos y cada uno o las habilidades políticas que todos y cada uno tenemos. Mi nombre es Francisco Serrano, muchísimas gracias por estar aquí. Llamémosle en sintonía, suscríbete al canal, por favor, deja tus comentarios, si hay algún tema del cual te gustaría platicar, envíalo por inbox, déjanos un comentario y con mucho gusto podemos estudiar y dar una perspectiva diferente de las cosas. Mi nombre es Francisco Serrano y este es tu programa Redes Políticas.